Ahí está. Se ve bien, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Ujú. Bueno, hola a todos. La idea en este rato es compartirles un poco algo bastante básico y resumido, ya que estos temas son muy extensos, acerca de anemia, un poco de fisiopatología, el enfrentamiento general y también de la trastorno de la hemostasia o coagulopatía. Van a tocar algo de semiología, también algo de fisiopatología y del enfrentamiento frente a este tipo de pacientes. Era un recordatorio muy somero. La eritropoyesis, que es la producción de los elementos figurados, se lleva a cabo en la médula ósea. ¿Ya? La médula ósea, recordar que principalmente en nuestra etapa de adultez está en los huesos largos principalmente, esternón, la pelvis, fémur, húmero, algunas vértebras, ¿ya? Y que va variando durante la vida. Cuando somos niños o cuando nacemos está localizada en algunos otros órganos que vamos a ver en un momentito. Y cuando ya nacemos y nos vamos desarrollando y nos vamos haciendo viejos, además, se va reduciendo el tejido noble que va produciendo los elementos de la sangre. Y dentro de la eritropoiesis, o sea, dentro de la producción de todos los elementos, la eritropoiesis es la producción de los glóbulos rojos, ¿ya? El glóbulo rojo tiene una secuencia, como se ve ahí en el diagrama, en donde está influenciado por distintos estimulantes, distintas hormonas, ya la eritropoyetina, que es la hormona principal que va a hacer que estos precursores ya se vayan a formar definitivamente como un reticulocito, que es el paso previo al eritrocito maduro y posteriormente el eritrocito maduro. Y el estimulante que a su vez desencadena esta reacción por otros estímulos como la hipoxia o algunos otros, ¿ya? El glóbulo rojo, que es el principal, como de los actores que uno tiene en su componente, por la cantidad que ocurre y por las múltiples alteraciones que puede presentar, es fisiológicamente y estructuralmente un disco, ya con una medida estándar para prácticamente todos, ya es un saco, es una membrana que forma un saco y que a su vez está llena de hemoglobina y además enzimas, lo que le da la vida al glóbulo rojo, que como media es de 120 días. Este saco, como decía, es una membrana citoplasmática exterior. Está la hemoglobina, que es el principal transportador de oxígeno y que a su vez está compuesta en forma importante por hierro y enzimas en una cantidad limitada que ayudan al metabolismo y la sobrevida del glóbulo rojo durante más o menos el tiempo que mencionaba. Es muy versátil el glóbulo rojo, tiene una alta capacidad de deformabilidad, es capaz de pasar a través de capilares que son incluso mucho, de diámetro mucho menor al tamaño del glóbulo rojo para entregar el oxígeno que es su principal, a distintos tejidos, que es su principal objetivo. Como les iba diciendo previamente, la producción de las células sanguíneas, de los elementos figurados, no es siempre durante la formación del ser humano en el mismo lugar. En una primera instancia, en la época embrionaria, es en el saco vitelino, posteriormente van migrando las células y progenitoras y se va produciendo en otros órganos, como el hígado y el vaso, por ejemplo, y luego después ya del nacimiento se desarrolla todo en la médula ósea. Es importante el recuerdo que tiene el ser humano de producir en el hígado y el vaso en algún momento de su desarrollo fetal las células figuradas, los elementos figurados, ¿ya? Ya que en algunas patologías, como por ejemplo la mielofibrosis, que es un reemplazo de la médula por distintas causas, por fibras de colágeno, fibras reticulares, y como la médula va perdiendo su capacidad de producir células, por ejemplo, en esta patología empieza a crecer el vaso y el hígado, se empieza a producir una hepatomegalia y una esplenomegalia. ¿Por qué? Tratando de hacer un recuerdo
de cómo era la producción antiguamente, cómo era la eritropoyesis en algún momento, y o la hematopoiesis más en general, y se empiezan a producir las células ahí. Por eso es importante tener en cuenta en la cosa a futuro, en la fisiopatología y ya en las patologías eh, hematológicas, hacer estos recuerdos de fisiología, de embriología. La eritropoiesis forma parte, como les decía, de la hematopoiesis. ¿Ya? La eritropoiesis es la producción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos necesitan materias primas para producir la hemoglobina. Necesita aminoácidos, necesita hierro principalmente, que conforma el grupo hemo de la hemoglobina. ¿Ya? Necesita vitamina B6, necesita cobre. ¿Ya? Necesita haber una síntesis de ADN, o sea, una división celular que sea óptima, ¿ya? Y que esté realmente, que produzca células de buena calidad. Por lo tanto, se necesitan cofactores como la vitamina B12, ¿ya? El ácido fólico. También se necesitan factores de crecimiento, ¿ya? Como la eritropoyetina que les mencionaba, que es el último y el más importante que el cuerpo utiliza para producir el desarrollo de los glóbulos rojos, su proliferación y su maduración posteriormente. Entonces, para que se produzca el glóbulo rojo, necesitamos varias cosas que estén conjugadas y que funcionen normalmente. Necesitamos que la médula ósea esté normal, o sea, que esté sana, ¿ya? Necesitamos las hormonas estimuladoras, ¿ya? Necesitamos los nutrientes para que la eritropoyesis se lleve a cabo, el hierro, la vitamina B12, como les decía, el ácido fólico. Necesitamos que haya un metabolismo adecuado, ya, o sea, que todo dentro del organismo esté funcionando al 100%. Necesitamos que la hormona tiroides esté normal, necesitamos que no haya una acidosis de algún tipo, por ejemplo, necesitamos que no haya un tóxico que crónicamente está afectando la producción de la médula ósea, un metal pesado, alguna droga, algún fármaco que pueda afectar la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Y que además genéticamente ese glóbulo rojo sea sano, ya que no haya alguna translocación, alguna alteración genética, alguna alteración cromosómica que haga que ese glóbulo rojo venga con algún defecto estructural de nacimiento, entre comillas. Necesitamos todo eso para producir un glóbulo rojo sano y que en realidad pueda cumplir su función de entregar el oxígeno a los distintos tejidos y mantener al menos su vida media, mantenerle el promedio de vida media que tiene, y no de que tenga una vida media más corta que otros, que pueda producir anemia. El hierro, que como les decía, es una de las principales estructuras que está dentro de la hemoglobina, ¿ya? Que es el que transporta principalmente el oxígeno. El hierro no se obtiene de varias fuentes, pero la principal fuente de hierro, ¿ya? Es el reciclaje. El organismo recicla sus glóbulos rojos, por lo tanto, de ahí obtiene la principal fuente de hierro y está recuperándose una gran cantidad de hierro durante el día a día en órganos como el hígado y el vaso, que se encargan de destruir y metabolizar principalmente los glóbulos rojos que ya van haciéndose senescentes y más viejos y que necesitan ser sacados de circulación para ser renovados por glóbulos rojos que van a salir de la médula al mismo momento. ¿Ya? Eh, es muy necesario que el hierro esté presente, como les decía, para que se produzca la hematopoiesis. Y lo que ingresa por la dieta, a pesar de muchas creencias populares, es lo mínimo, ¿ya? El hierro necesario para producir glóbulos rojos. La mayoría del hierro, como les digo, es a través del reciclaje y posteriormente, si por algún efecto, por alguna patología, no se puede obtener una cantidad suficiente de hierro o se pierde más de lo que se tiene, empieza la anemia característica de la anemia ferropriva, empieza a bajar la cantidad de fierro y luego se produce la anemia, pero solamente la alimentación no es suficiente para poder solventar esta falta de hierro y recuperar esta anemia que tiene el paciente. Por lo tanto, siempre frente a una ferropenia ya y una anemia ferropénica, uno tiene que aportar hierro. No basta solamente con tratar de aumentar la absorción intestinal de hierro,
porque los alimentos, como le digo, tienen una absorción limitada y no son capaces por sí mismos, el hierro de los alimentos, de solventar este déficit de hierro. La absorción de hierro en el intestino, principalmente en la parte duodenal y el yeyuno proximal. Ya esto es importante porque hay situaciones en las cuales la anatomía gástrica y gastrointestinal está alterada. Cirugías bariátricas, por ejemplo, para bajar de peso, pacientes con cáncer gástrico que se le ha tenido que hacer una gastrectomía, sacar todo el estómago, situaciones en las cuales el organismo, la zona gastrointestinal está alterada y eso hace que el paciente por esos mecanismos, por una falta de absorción o problemas de absorción, pueda tener anemia por déficit de hierro, por ejemplo. Entonces es súper importante que la parte anatómica también gastrointestinal esté sana y esté bien, eh, funcionando bien. ¿Ya? Ahí salen los miligramos de hierro que ingresan día a día por la dieta, ¿ya? La mayoría del hierro es no M, ¿ya? Que es el que viene de los vegetales, pero es el que también se absorbe menos. El hierro M, que es el que forma parte de los alimentos cárnicos, por ejemplo, tiene una mayor absorción. Por eso se produce esa relación entre absorción y disponibilidad del hierro en distintos alimentos y se logra el equilibrio y los miligramos que uno consume durante el día. Por eso también a veces los vegetarianos estrictos sufren, muchos de ellos, anemias por falta de fierro, si es que no es bien equilibrado su dieta o por algún motivo disminuyen su alimentación, ya que a pesar de que está más presente ya el hierro en los vegetales, es el que menos absorbe. ¿Ya? Y hay alimentos y situaciones en donde el hierro se absorbe menos. ¿Ya? La acidez es lo principal, la acidez del estómago es lo principal para que el hierro se absorba. Por lo tanto, el ácido ascórbico, la vitamina C clásica, ayuda a la absorción del hierro. Eso habla también de que un estómago sano, que no tenga un abuso, por ejemplo, de inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, hace que el estómago absorba bien el hierro. Y hay otros componentes como el té, por ejemplo, algunos talatos de algunos cereales también disminuyen la absorción. No llegan a producir una anemia propiamente tal por sí solos, pero sí disminuyen un poco la absorción de hierro y pueden influir especialmente en los tratamientos cuando uno quiere darle a algún paciente un tratamiento con hierro. Entonces, pasando también más a la parte de definiciones, ¿qué es lo que es la anemia? La anemia es simplemente la reducción del número circulante de glóbulos rojos, ¿ya? Si recuerdan algunos y otros a lo mejor no lo saben, pero hay una relación siempre entre cantidad de plasma y el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, la masa de glóbulos rojos, que puede variar si hay hidratación, sobrehidratación, deshidratación, ¿ya? Pero esas son variaciones normales que pueden ocurrir, no es una anemia propiamente tal. La anemia es una reducción del número de los glóbulos rojos circulantes, no el cambio entre la relación entre el continente y el contenido. ¿Ya? Los números que nos dan las definiciones de anemia, que están escritos ahí, que están hace muchos años descritos por la Organización Mundial de la Salud, fueron hechos en base a estudios poblacionales, no es un número absoluto, ¿ya? Es una curva de Gauss, es un promedio, ¿ya? Eh, Hay gente que tiene hemoglobinas que son límites, en límites más bajos, límites más altos, que están un poco fuera de esa curva normal, y que en realidad si uno le hace estudios y exámenes, eso está absolutamente normal porque, como les decía, vuelvo a repetir, es un estudio que se hizo en base a estudios poblacionales, ya a promedios de números, ya no una revisión de síntomas ni de otro tipo de alteraciones que podía presentar el paciente. Entonces, para hombres una anemia es menos de 13 gramos por decilitro, para mujeres una hemoglobina de menos de 12. La anemia se mide a través de la hemoglobina, ¿ya? No a través del hematocrito ni del número de millones de glóbulos rojos que pueda tener el paciente. Y también esos cortes que son como bien universales varían un poco. Por ejemplo, alguien que vive
en Calama o que vive en Bolivia, en La Paz, va a tener distintos cortes, ¿ya? En el embarazo también hay, cambian un poquitito los criterios de anemia, porque hay cambios fisiológicos que van a hacer variar un poco estos números y que son normales, ¿ya? Entonces, esto es más que nada a nivel del mar y como promedio de población. Como les decía, el glóbulo rojo, el eritrocito, es el principal transportador de oxígeno. Lleva en sí hemoglobina que a su vez transporta el oxígeno y que lo va a entregar los distintos tejidos para que funcionen normalmente. ¿Ya? La disminución de la capacidad de entregar este oxígeno va a producir en los tejidos un trastorno llamado hipoxia, o sea, van a estar tejidos que van a estar hambrientos por oxígeno y van a aumentar distintos mecanismos para tratar de solventar esto. Eh, la anemia es consecuencia de la disminución de la capacidad del transporte de oxígeno. Ya es una respuesta a algún anoxa, a los glóbulos rojos, a la médula en sí misma, o los glóbulos rojos, y que van a producir una disminución del transporte de oxígeno y va a producir esta hipoxia titular. La anemia en sí misma no es una enfermedad, siempre es un signo de otra enfermedad, o es un problema de destrucción aumentada, o es un problema de falta de nutrientes que producen una, un déficit en la producción, ¿ya? O hay una producción alterada por algo genético, ¿ya? Hay una enfermedad que está ocupando espacio en la médula que está haciendo que no se produzca la cantidad suficiente de glóbulos rojos. Ya es un trastorno que está asociado a otra enfermedad, no es una enfermedad en sí misma. La anemia no es una enfermedad que tenga un tratamiento y se solucione, sino que hay que ir a buscar el origen de la anemia y eso se trata y así se va mejorando la anemia o a lo mejor no se mejora porque es un trastorno de tipo más crónico que no tiene un tratamiento específico. Como les decía, hay poblaciones especiales, etnias ya y grupos de seres humanos en donde los números habituales de la anemia no son los que manejan como el promedio de la población. Ya como les decía, personas que viven en altura manejan otros números, manejan otras hemoglobinas, hematocritos, pacientes fumadores crónicos, muy fumadores pesados, los fumadores pasivos, etnias distintas, ¿ya? Cambian los valores entre africanos, caucásicos, por ejemplo, en personas orientales, ya en atletas, ya, y en adultos mayores también, y en situaciones fisiológicas, como les decía, como el embarazo, por ejemplo. La clínica de una anemia es muy variable, ¿ya? Principalmente se van a producir los síntomas y signos que uno va a preguntar al paciente, el paciente va a relatar, o que uno va a ver al examinar al paciente, generalmente están relacionados con la disminución del transporte del oxígeno, que no está llegando bien a los tejidos, ¿ya? O en caso de que haya una pérdida aguda, por ejemplo, sangrado, a la disminución de la volemia, no solo al glóbulo rojo, sino que al contenido total que hay dentro de los vasos sanguíneos. Eh, esta clínica o estos signos y síntomas que va a presentar el paciente van a depender de con qué velocidad se instala la anemia, cuál es realmente la severidad de la anemia y qué capacidad de compensar tiene el organismo esta anemia, qué capacidad pulmonar tiene, qué capacidad cardiovascular, ya que también va muy de la mano esto con la edad también, ya con las comorbilidades. Un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada va a tener distinta tolerancia a un hombre sano o una mujer sana de 20 años, ¿ya? Que tiene una anemia por X motivo. ¿Ya? Una embarazada también va a tener una tolerancia distinta, ¿ya? Una persona con una patología crónica pulmonar, un EPOC, ya avanzado. Y dentro de la misma patología, a lo mejor en un inicio de la anemia no va a ser bien tolerada, pero con el tiempo, si se cronifica esta anemia, el paciente la va a ir tolerando un poco mejor, porque se va a ir acostumbrando, va a ir adaptándose el cuerpo por distintos mecanismos, a ir tolerando una hemoglobina mucho más baja que lo que debería tener, ¿ya? Y en ese contexto, muchos de los síntomas y signos también el paciente los demuestra y son originados
a través de los mecanismos compensatorios que va a haber para poder tratar de solventar esta hipoxia tisular. Ya hay un aumento del volumen inyectivo del corazón, de la frecuencia cardíaca, que aumenta el gasto, por lo tanto el paciente va a tener una taquicardia en distintos grados, ya taquicardia sinusal, va a tener una palidez, va a haber vasoconstricción, ya también en zonas que son menos, que necesitan menos la llegada del glóbulo rojo, como la piel, ya. Eh, Va a haber palpitaciones, el paciente va a sentir que el corazón le salta porque está muy hiperdinámico tratando de compensar esto, ya, en distintos tipos de situaciones. Eh, Habitualmente los síntomas se describen que se pueden ver en la hemoglobina alrededor de 9, de 10, de ahí hacia abajo, pero eso es súper variable también, depende del sexo, depende de la edad también, depende de la velocidad con que la anemia se produjo y distintos otras razones, ¿ya? Como les decía, estos síntomas ya van a ir acentuándose en la medida de que la compensación vaya perdiendo la capacidad de hacer que el paciente tolere un grado de anemia o que la anemia vaya rápidamente empeorando. Va a aparecer ya disnea, ya la falta de aire, fatiga en general, ya el paciente va a tender a no poder hacer sus cosas, palpitaciones, compromiso de conciencia que puede llegar a la confusión incluso, ya se van a descompensar patologías crónicas, van a haber arritmias incluso por la hipoxia en general, va a haber dolor precordial tipo anginoso por la insuficiencia de riego coronario, no por obstrucción, sino que porque no hay una cantidad suficiente de glóbulos rojos que entreguen oxígeno al miocardio. ¿Ya? Además, si hay baja en la volemia porque fue un sangrado, una hemorragia crónica o aguda muy importante, ya va a haber compromiso del sensorio, mareos, lipotimia, llegar a un shock, ¿ya? Como les decía, entre 9 y 10, incluso hasta 8, describen algunos autores, en reposo se pueden producir los síntomas, bajo eso, pero todo depende del grado de ejercicio del paciente, como les decía, de la edad, del grado de compensación que pueda dar el paciente, ya de la edad, de las patologías crónicas. Uno de los signos que uno ve principalmente en el paciente es la palidez, que es el aumento del tono blanquecino de la piel y las mucosas principalmente, que eso se ve independiente del color de la piel. En personas de raza negra, por ejemplo, se ve también, no necesariamente en la piel, se ven en las mucosas principalmente palpebral, oral, la palma de las manos, ¿ya? Eh, Puede ser la palidez transitoria, ya dentro de por un fenómeno vasovagal, por ejemplo, no necesariamente por una anemia, o permanente en caso de una anemia. No es un signo patognomónico de anemia, hay gente que es pálida de por sí, ya, pero no significa que todos los que son un poco más pálidos van a tener anemia, ya. Se puede ver en otras situaciones también, como les decía, reacciones vasovagales, vasoconstricción generalizada por algún otro origen, un paciente que está séptico, pero que está muy infectado, muy severo, pero que no está anémico, también se va a vasocontraer, se va a ver pálido, ¿ya? Eh, Se describen algunos valores que son de semiología clásica, en donde cuando hay palidez en la mucosa conjuntival y oral, ya el lóbulo de la mano, palma de la oreja, ya y en los surcos principalmente de la mano, la hemoglobina ya está en un valor alrededor de 7 u 8, pero eso es muy subjetivo y es lo que clásicamente se describía, pero probablemente no es tan así. No, obviamente nadie va a hacer estudio de eso, pero probablemente ya no es tan así. La palidez también nos va a ayudar a determinar el origen de la anemia, ya que se va a asociar a distintos otros tipos de tinta, a lo mejor en la piel o en las mucosas, palidez histérica en caso de una hemólisis autoinmune, por ejemplo, ya palidez de un paciente con una anemia por neoplasia, un amarillo más pajizo, ya otros síntomas acompañantes, una palidez que acompaña el hipotiroidismo, ya no olvidar la palidez constitucional, les decía, y que claramente no es un signo patognomónico de anemia 100%. Hay algunas imágenes donde vemos palidez de conjuntiva palpebral, palidez de la mano, se ven los surcos de la mano que están blancos prácticamente, no se notan rosaditos como uno los ve habitualmente. ¿Ya? En caso de que esta anemia se vaya produciendo rápidamente y sea muy severa, ya va a haber alteraciones que son más claramente
notoria en el paciente. La piel se va a poner fría por la vasoconstricción y por la redistribución de flujos, ya va a haber una humedad en la piel, un frío húmedo se puede decir, va a haber una hipotensión ya objetivada al tomar la presión, ya va a haber oliguria, ya va a haber dolor precordial, dolor anginoso, y todo esto va a ir dependiendo de acuerdo a la anemia, a la causa, a la velocidad de instalación y a la etiología también de la anemia. Ahí vemos otros signos que son como patognomónicos de anemia, pero que no están relacionados a la anemia propiamente tal, sino que están más relacionados, por ejemplo, en este caso, en las uñas, en la coiloniquia, a la ferropenia, y en la keilitis, en los labios que se produce también en la ferropenia, y una lengua frampesada que se puede ver a veces también en un déficit de B12, una anemia megaloblástica por déficit de B12. Y una vez que nos enfrentamos a la anemia, ya con signos y síntomas, un examen concordante que es el hemograma, tenemos que empezar a estudiar a este paciente y ver cuál es el origen de esta anemia, o tratar de hacernos, de respondernos a la pregunta de por qué este paciente está con anemia, ya que la anemia no es una enfermedad en sí misma, hay que llegar al origen de ella, o tratar de llegar al origen de ella. ¿Ya? Hay criterios que nos ayudan a clasificarla y a separar el estudio y tratar de hacerlo más eficiente, ¿ya? Porque no a todos los pacientes les vamos a pedir los mismos exámenes porque, para llegar al diagnóstico final, porque es un costo innecesario, es someter al paciente a estudios que a lo mejor no son necesarios, ¿ya? Una clasificación fisiopatológica que se relacione directamente con el mecanismo que produjo la anemia, y otra morfológica en donde uno se va a ayudar con los índices que se ven en el hemograma, ya principalmente el BCM o volumen corpuscular medio, ya que es el tamaño del glóbulo rojo, el promedio de los tamaños de los glóbulos rojos en realidad. ¿Ya? Fisiopatológicamente tenemos tres principales situaciones. La más importante, que es disminución de la producción por distintas causas, por déficit de nutrientes, porque la médula está fallando, o sea, la fábrica está fallando, ya, por ejemplo, por un aumento de la destrucción, ya, porque el glóbulo rojo está viviendo menos porque se está destruyendo por motivos congénitos, motivos adquiridos, motivos mecánicos, ya, o porque hay una pérdida de sangre en general, hay una pérdida de glóbulos rojos y además de volumen, ya, de plasma, o sea, una pérdida completa sanguínea, hemorragias crónicas o agudas principalmente, ya, posquirúrgicas o de otro tipo. Cuando hay una disminución de la producción, yendo ya más que nada al origen más principal, eh, hay que descartar falta de nutrientes, como les decía, que son los que van a mantener esta hemostasia, eh, o sea, perdón, esta eritropoiesis que sea eficaz, ¿ya? Hay que descartar enfermedades de la médula, ¿ya? Aplasias distintas, alteraciones genéticas que se van ocurriendo con los años por la vejez y por distintos tóxicos hacia la médula, como la displasia, ¿ya? Está ocupado el espacio, por ejemplo, una infiltración tumoral, una mieloptisis, ¿ya? La médula está suprimida en su función por drogas de distinta índole, por tóxicos, por quimioterapia, ¿ya? Por una radioterapia de ese paciente, ¿ya? Hay un trastorno de la proliferación y la diferenciación de estas células precursoras que no alcanzan a llegar al glóbulo rojo maduro, o se retrasa esta producción porque hay una enfermedad renal crónica que nos va a disminuir, dentro de muchos otros problemas que produce en la eritropoiesis, la cantidad de eritropoyetina, por ejemplo, no va a haber una buena conservación de distintas hormonas como el hipotiroidismo, ya el hipogonadismo también va a interferir en la eritropoiesis, ¿ya? Y una frenación de la producción de glóbulos rojos, una frenación de la absorción, por ejemplo, del hierro, asociado a enfermedades crónicas o inflamatorias crónicas o infecciosas crónicas incluso. La destrucción del glóbulo rojo ha aumentado, es la clásica hemólisis. La hemólisis, la definición de hemólisis o de destrucción del glóbulo rojo es que el glóbulo rojo vive menos de 100 días. Es tan simple como eso, independiente del mecanismo que pueda tener esta destrucción. Puede haber problemas intracorpusculares, o sea, del glóbulo rojo, problemas de la membrana, ya habitualmente genéticos,
problemas de deficiencia enzimática, también genéticos, ¿ya? Y anomalías de la globina o de las hemoglobinopatías clásicas que se describen que también son genéticas. Y algunas alteraciones de otras partes que son ya enfermedades un poco más raras, como la hemoglobinura paroxística nocturna, que hay problemas con algunos eh, proteínas específicas y el complemento, algunas proteínas de anclaje que van a hacer que el glóbulo rojo disminuya su vida, se destruya precozmente. Y lo que más útil, principalmente para ir orientar el estudio, no pedirle a todos los pacientes el mismo examen, ya, o toda una cantidad de exámenes para llegar al origen de la anemia, es lo clásico morfológico por tamaño, ya. Si el glóbulo rojo es anemia del paciente, el glóbulo rojo por el hemograma tiene un glóbulo rojo que es de tamaño normal, o sea, de 80 a 100 fentonlitros el volumen corpuscular. Si es microcítico, o sea, tiene menos de 80, y si es macrocítica, o sea, tiene más de 100, ¿ya? Habitualmente la mnemotecnia que uno usa es que el BCM normal es 88 más menos 8. Entonces con eso uno llega a esos límites y es más fácil de recordar. Cada uno de estos tamaños de anemia, esta morfología de anemia, nos va a orientar hacia un grupo de enfermedades, ¿ya? La anemia normocítica, que es la que uno puede ver en pacientes y que la que a nosotros como hematólogos también la que más nos preocupa porque finalmente terminamos haciendo un montón de estudios, ¿ya? Habitualmente está asociado a enfermedades sistémicas, ¿ya? A enfermedades de la médula también, ¿ya? Eh, Hay una pequeña consideración de que uno debiera, además de evaluar la morfología de esta anemia, uno debe evaluar si la médula está produciendo o no produciendo glóbulos rojos, ¿ya? O sea, si está sana o tiene alguna enfermedad de algún tipo, ¿ya? O sea, si está funcionando bien o no. Y esa es la forma más fácil y barata de verlo, es con una medición de los reticulocitos, que son el paso previo a glóbulo rojo maduro. Si el reticulocito está aumentado, significa que hay una respuesta normal de la médula y que está haciendo que frente al estrés de la hipoxia, las hormonas de contrarregulación están apurando la producción de glóbulos rojos, por lo tanto están aumentando los reticulocitos, por lo tanto eso nos habla de que hay una destrucción periférica, o sea, se está produciendo problemas fuera. En cambio, si los reticulocitos están disminuidos, significa que la médula no está produciendo lo suficiente, porque la médula entonces tiene un problema, ¿ya? Hay una médula que está mala, que no está funcionando, ¿ya? Está ocupada la médula por otras células que no corresponden, una mieloptisis, una infiltración por un mieloma, por un linfoma, ya hay un síndrome mielodisplásico, por ejemplo, que funciona, pero produce células de muy mala calidad que se van destruyendo, ya, por lo tanto, lo que sale afuera, lo poco que sale, además es de mala calidad y la mayoría se destruye dentro de la médula, ya. Eh, Hay tóxicos que van a hacer que la médula esté como produciendo poco, ya, tóxicos de enfermedades como la uremia, ya, o tóxicos de otro tipo, fármacos y otras cosas. Hay un cuadro que muestra en inglés un poco de lo mismo que yo les hablaba, ¿ya? Tomar en cuenta que las pérdidas agudas de sangre en una primera instancia van a mostrar anemia, que va a ser con una morfología, con un BCM normal, ¿ya? Y posteriormente van a haber otros cambios, va a haber microcitosis y otras cosas a medida que pasan las horas y los días, ¿ya? Pero es más o menos lo mismo, patologías hay que tratar de diferenciar si es con una médula que funciona bien o una médula que funciona mal. La anemia específicamente de enfermedades crónicas, que es una anemia regenerativa, o sea que la médula no está funcionando bien, está asociada a muchas enfermedades inflamatorias, como les decía, crónicas, neoplasias, ¿ya? La clásica tuberculosis, ya endocarditis bacteriana, osteomelitis crónica, ya enfermedades inflamatorias crónicas como el lupus, habitualmente enfermedades autoinmunes, cardiopatía coronaria, enfermedades del mesénquima, ya quemaduras extensas y otro tipo
de inflamaciones crónicas en el organismo que van a frenar la producción de la médula. Y neoplasia en general, aparte de las hematológicas, las no hematológicas, hipernefroma, que es el clásico tumor del internista, porque se puede presentar con muchas manifestaciones, ¿ya? Cáncer metastásico, la mieloptisis, invasión de la médula, o algunos cánceres que de por sí van a producir una hipofunción medular por algunas interleuquinas, y van a hacer que se produzca la anemia, y etcétera, etcétera. La anemia microcítica, o sea, el glóbulo rojo pequeño, menor de 80, un BCM menor de 80, la mayoría de las veces es por un problema en el hierro, ¿ya? Es una de las causas principales, ¿ya? Eh, y este problema en el hierro puede ser porque hay poco hierro, ¿ya? Porque hay déficit, porque no hay una pérdida, porque hay una falta en la absorción y un problema en la absorción, ¿ya? Hay problemas en el intestino, o hay problemas en la médula también para utilizar este hierro, o hay alguna producción, a pesar de que el hierro está presente, por ejemplo, hay una problemas en ocupar este hierro, ¿ya? Algunas toxicidades, por ejemplo, el plomo, ¿ya? Y otras anemias crónicas genéticas raras también que van a hacer que este hierro no se aproveche y no se produzca los glóbulos rojos como debería ser, ¿ya? Y también en las causas que no son relacionadas al hierro, problemas congénitos que van a hacer que el glóbulo rojo sea defectuoso, y ese defecto puede ir en el tamaño, que sea un glóbulo rojo chiquitito, un glóbulo rojo pequeño, y hay que va a dar una anemia microcítica, pero con mediciones de fierro que sean normales. Por ejemplo, hemoglobinopatía, eh, la clásica talasemias menores o rasgos talasémicos, que es lo más común que uno puede ver. Ya, y defecto de membrana y enzimopatía. Hay también un cuadro en inglés que más o menos muestra lo mismo, ¿ya? La causa principal de la microcitosis es la ferropenia, y lo que primero uno tiene que descartar, ¿ya? Es la causa de anemia más prevalente en el mundo y en todas las edades. ¿Ya? Ahí están también de nuevo repitiendo un poquito lo mismo, lo principal, déficit de hierro, luego muy lejos las talasemia, pero también lo más, dentro de lo raro, lo más frecuente, y ya muy raro, anemia de enfermedades crónicas que presenten microcitosis con perfiles de hierro, con medición de hierro que esté normal, pero no es lo habitual. Las anemias con glóbulo rojo grande, uno las divide habitualmente en dos subtipos, las que son megaloblásticas y las que son no megaloblásticas. Las megaloblásticas son aquellas que tienen un BCM mucho más alto, una forma más sencilla de recordarlo, más de 120, por ejemplo, ¿ya? Que son unas causas más específicas, ¿ya? Y el resto de anemias macrocíticas no megaloblásticas también están relacionadas a alteraciones en la síntesis de glóbulo rojo, ¿ya? Anemias en donde hay una toxicidad en el ciclo celular, ¿ya? Que van a hacer que la eritropoyesis inefectiva va a hacer que se produzca un glóbulo rojo deforme, pero por el lado de que sea grande, deforme pero grande, ¿ya? Toxicidades como el alcohol, ¿ya? Distintas hepatopatías, especialmente la alcohólica, ¿ya? Alteraciones de aplasia, tipo aplasia, de la médula ósea, por ejemplo, síndrome mielodisplásico, que es una producción alterada de todos los elementos, pero principalmente se ve anemia, y el primer signo a veces que se puede ver, ¿ya? El hipotiroidismo se describe como macrocítica, pero habitualmente lo que uno ve en la clínica es que el hipotiroidismo produce anemia normocítica, ¿ya? Eh, la reticulocitosis en general, si uno no pide un hemograma con frotis, como el reticulocito tiene un tamaño que es un poco mayor que el glóbulo rojo, si hay una gran cantidad de reticulocitos dando vuelta, la anemia falsamente se va a ver en un perfil hematológico que no es un recuento hecho por tecnólogos, sino que es un recuento automático, se va a ver con un BCM alto, pero una vez que uno hace el hemograma con frotis o que pide el recuento de reticulocitos, se va a dar cuenta que pasa esto. Y la anemia megaloblástica, o sea, con BCM ya mucho mayores, mayor a 120, en realidad
son pocas las causas, ¿ya? Dentro de la clínica lo que uno ve principalmente es el déficit de B12, que es como lo principal, ¿ya? Luego está el déficit de ácido fólico, algunas drogas o fármacos específicos, ¿ya? Y algunos trastornos congénitos, pero que son más que nada raros. Lo principal que uno recuerda en este sentido es el déficit de B12. Los BCM más altos que uno ve en la práctica son muy, muy indicadores de que hay una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Y obviamente uno tiene que comprobarlo midiendo estas vitaminas, estos nutrientes. Eh, Hay un resumen también más o menos lo mismo que lo van a tener, ¿ya? Todas estas deficiencias de factores madurativos importantes como el B12 y el ácido fólico van a hacer una alteración en la síntesis del ADN y eso va a hacer las alteraciones megaloblásticas, o sea, hacia grande, que el glóbulo rojo sea grande y crezca, ¿ya? Va a ser alterado, pero hacia el lado de un crecimiento excesivo, ¿ya? ¿Y esto qué hace? Que hay una eritropoyesis ineficaz, o sea que se van a empezar a destruir dentro de la misma médula, porque en la médula hay distintos checkpoints o puntos de control del glóbulo rojo, está todo muy bien organizado para que salga el glóbulo rojo sano, y si no pasa estos puntos de control porque ya viene defectuoso, se va a empezar a destruir dentro de la misma médula y eso también da las alteraciones que se ven en el resto de los exámenes, por ejemplo, una lactato deshidrogenasa, que es un examen que muestra alto recambio celular, va a estar elevado. Obviamente que si hay, se empieza a liberar hemoglobina y se empieza a metabolizar, va a haber un aumento en la bilirrubina, por ejemplo. Esto todo es como muy sugerente o indicativo de eritropoyesis ineficaz, principalmente disminución de B12 o ácido fólico. ¿Ya? Y morfológicamente uno va a ver alteraciones en los glóbulos rojos en el hemograma o en la médula directamente, si uno hace un estudio de la médula que se llama mielograma, que es hacer extendido del aspirado de la médula, va a haber alteraciones muy específicas que nos van a orientar y nos van a decir, en realidad era eso lo que estábamos buscando y es una anemia por un déficit de vitaminas, de nutrientes, y lo más frecuente dentro de esto es el déficit de B12. Eso es más o menos de lo que quería contar sobre la anemia, ¿ya? En la última parte y la segunda parte, más que nada, quisiera contarles un poco de lo que es coagulopatía, pero bastante resumido, ya que es, como les decía, es un tema muy extenso y es difícil de explicarlo en pocos minutos, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que es la hemostasia? La hemostasia principalmente es un proceso que va a mantener la fluidez de la sangre dentro de los vasos, ¿ya? Hay dos grupos, o sea, dos partes de la hemostasia principalmente, que uno es la hemostasia primaria, ¿ya? Y otro es la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria tiene que ver con el vaso mismo que recibió la lesión, ¿ya? Hay una vasoconstricción y otros mecanismos que van a ayudar junto con las plaquetas y otros factores a producir el tapón plaquetario y posteriormente, aunque no es tan posteriormente, sino que más que nada es en paralelo, pero para efectos de entender, en la segunda parte, la hemostasia secundaria, van a actuar principalmente los factores de coagulación producidos por el hígado y otras células que van a llevar a la formación de la malla de fibrina, el clásico coágulo que uno tiene cuando se hace una herida, ¿ya? Y porque van a llevar a que se estabilice con esta malla de fibrina este tapón de plaquetas que es súper débil y es súper transitorio y en cualquier cosa va a salir. En cambio, ese coágulo ya va a ir a, a consolidar ese tapón plaquetario, va a formar un coágulo propiamente tal. Y es un sistema que está muy, muy regulado, ¿ya? Todos dentro del organismo, aunque uno no pareciera o uno no lo quisiera creer, constantemente estamos sufriendo coagulación y anticoagulación o fibrinolisis dentro de nuestro mismo organismo, porque hay lesiones eh, microscópicas o muy, muy pequeñas en algún vaso por algún motivo, pequeños traumas, se está produciendo este equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación, la fibrinolisis. Ya naturalmente se está produciendo este pequeño equilibrio y esta lucha entre estos dos grupos grandes de células y de enzimas ya o factores que van a llevar a,
a que se mantenga una hemostasia, perdón, activa y que está constantemente vigilando dónde ejercer su acción frente a cualquier alteración del vaso. ¿Ya? Eh, eh, Esto en general, la coagulación es una serie de reacciones que se van a generar en la superficie celular frente a un trauma de algún vaso, o sea, una exposición del factor tisular al romperse un vaso, y que, como les decía, el objetivo es formar un coágulo de fibrina en ese sitio, a través de varios mecanismos y de varias reacciones en cadena y en paralelo también que se van produciendo frente a esta lesión vascular. Como le decía, aparte de tener una hemostasia primaria o secundaria, uno también podría hacer una separación que es un poco más antigua, pero también se usa más que nada para estudiar, entre una fase vascular, en donde participa el vaso sanguíneo que fue herido o que fue alterado, ya donde hay vasoconstricción, posteriormente una fase plaquetaria, donde la plaqueta va a ir a adherirse a ese vaso y va a producir también la agregación plaquetaria y va a producir el llamado, se puede decir, de otros factores que le van a ayudar a fijarse, y posteriormente ya se va a producir la clásica cascada de la coagulación, que ahora se sabe que no es tan así, no es una cascada, pero como clásicamente se llama, y va a llevar a que se produzca finalmente el coágulo propiamente tal. Y posteriormente, fisiológicamente normal es que ese coágulo después se vaya debilitando una vez que el vaso ya se va reparando, y va a ir desapareciendo a través de la destrucción de él por la fibrinolisis. Ya son mecanismos que son muy equilibrados y que están fisiológicamente muy bien regulados por el organismo. Este es la clásica, si no la han visto, yo creo que sí, probablemente la mayoría la ha visto, la clásica cascada de la coagulación, en donde ya desde los años 60 se describía que cuando uno coagulaba tenía esto, era como súper ordenadito, ya había una vía extrínseca, una vía intrínseca, y que se unía al final a algún factor común y se producían coágulos. Obviamente eso es como súper bonito, súper ordenado. El organismo nunca es así en ninguno de sus procesos fisiológicos. Principalmente se usó y se usa aún para explicar y para dar de entender y orientar el estudio principalmente de los exámenes de pruebas, los pruebas funcionales de coagulación alterados, como el tiempo de tromboplastina parcial activada o la protrombina, ¿ya? Uno Doctor, lo orienta que... Sí, dígame. disculpe por interrumpirlo. Ujú. Le quedan 10 minutitos, le digo, como para que vaya Sí, adecuándose a su tiempo sí, que me va quedando. sí, Gracias, sí, perdón no por se preocupe. interrumpirlo. Sí, no, no hay problema. Y se usaba más que nada para eso, para tratar de entender esto, ¿ya? El modelo de la caja de coagulación es clásico, ya no explica muchos factores, muchas alteraciones de factores, no explica por qué, por ejemplo, si hay algún déficit de algún factor específico, como está ahí mencionado, el paciente no sangra como debiera sangrar, o al revés, cuando hay algunos pacientes que sangran mucho y no tienen déficit de factores, tampoco lo logra explicar. Y por eso se fueron haciendo muchos estudios, se llegó a la conclusión de que lo que comanda esto es principalmente en la coagulación in vivo, no in vitro ni en pruebas de laboratorio, es el modelo celular, en donde la interacción de la plaqueta con el factor tisular que se libera al romper un vaso sanguíneo es la iniciadora, es a su vez la amplificadora, y es la que va a consolidar este coágulo principalmente. Es, como les decía ahí, aparece en ese diagrama, la plaqueta es la activada por toda esta injuria, va a ser la que va a producir muchas reacciones bioquímicas en su superficie, y junto con el factor tisular del vaso que se dañó, del tejido circundante al vaso que se dañó, van a producirse este conglomerado de enzimas que son los factores de coagulación, y todo esto se va dando en paralelo, no es algo tan ordenado como se veía en la cascada de la coagulación. ¿Y esto por qué? Este modelo solo queremos demostrar cómo fluye la sangre en el vaso sanguíneo, por el medio de varios glóbulos rojos y por los bordes ya de esta columna que avanza del torrente circulatorio, van las plaquetas, por lo tanto van muy pegadas a los
bordes, por lo tanto van vigilando si produce algún daño y se van a activar cuando aparezca este problema. ¿Ya? Eso es más que nada lo mismo y eso es otro diagrama para lo mismo. ¿Y qué otro factor es súper importante para esto? Es el factor von Willebrand, ¿ya? Es un factor que puede tener alteraciones genéticas, ¿ya? Por deficiencia en la producción, ya deficiencia en la secreción, ya, y que va a configurar enfermedades asociadas a la hemostasia primaria, que es uno de los clásicos. Ya los trastornos de la hemostasia primaria están dados por problemas o enfermedades de la plaqueta o enfermedades de factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand principalmente es una glicoproteína, ¿ya? Que va a ayudar a la plaqueta a adherirse y a agregarse, va a aumentar esto, dándole tiempo a que el resto de los factores de coagulación produzcan su reacción y se vaya a producir el coágulo propiamente tal. ¿Ya? El principal posterior a factor von Willebrand y la plaqueta, el factor 8 juega su papel principal. Ya es un complejo que va a aumentar las reacciones del resto de otros factores y los va a activar. Por eso es tan importante la enfermedad como la hemofilia, por ejemplo. El déficit, donde hay déficit de factor 8. Y el resto de los factores también son importantes, deben estar en cantidad normal para que la coagulación sea efectiva, ¿ya? Son producidos principalmente por el hígado, algunas células como el monocito y el endotelio, y algunos como el megakaryocyto, que es la célula que produce las plaquetas. Clínicamente, las alteraciones de la hemostasia primaria principalmente ya se van a manifestar, primaria y secundaria, pero principalmente la primaria como un síndrome purpúrico, en donde las lesiones clásicas son la petequia, que es la hemorragia superficial mucosa pequeña, menos de 5 milímetros, ya la equimosis, que ya es un poco más grande, ya, y el hematoma, que es un tumor, una palpable por acumulación de sangre. ¿Ya? No confundir con el púrpura senil y con otro tipo de alteraciones como se ve en la foto, ya que no son problemas de la hemostasis, sino que son problemas bien locales, ya de calidad de los vasos sanguíneos, de calidad de la piel, problemas del colágeno y otras cosas. ¿Ya? Ahí hay fotos también de petequias y de púrpura, que se ven ahí de pacientes. Hay también petequias y el púrpura más grande, hematoma, como se ve en la rodilla de ese paciente. Ahí también, equimosis y petequia. Y un paciente que está sangrando uno tiene que enfocarlo buscando además la historia personal, porque muchas de estas alteraciones son congénitas, ¿ya? Hay que ver desde cuándo está sangrando ese paciente, la severidad de ese sangrado, ya si es espontáneo, si es asociado a trauma, un trauma leve, ya si hay desproporcionalidad del sangrado frente al trauma, si ha tenido que transfundirse en una cirugía que habitualmente no sangra mucho, o en un procedimiento, o en un parto, por ejemplo, que la mujer ha tenido que hacer han tenido que operarla, hacer una transfusión masiva, etcétera, etcétera. Ya, habitualmente el trastorno hemorrágico de la hemostasia primaria, mediado por las plaquetas, el factor von Willebrand, se produce sangrado mucocutáneo, como les decía, quimosis, petequias, púrpura, epistaxis, sangrado mucocutáneo. En contraste con trastornos de los factores de la hemostasia secundaria, en donde hay sangrado posquirúrgico tardío, ya hemartrosis, o sea, de articulaciones grandes, ya hemorragias profundas, hematomas en zonas como el psoas. Lo clásico que ocurre en los pacientes hemofílicos por el déficit del factor 8, donde hay otro tipo de signología o de sintomatología distinta a la de la hemostasia primaria. Entonces, como para terminar, de los dos grandes temas que discutimos, la anemia ya no es una enfermedad en sí misma, siempre se debe buscar la etiología permanentemente. ¿Ya? No olvidar los exámenes básicos como el hemograma y el recuento reticulocitario bien hecho, un frotis del hemograma es súper importante. Ya habitualmente la sintomatología, por los mecanismos de compensación y por las distintas formas de presentación de la anemia, no se correlacionan con su severidad habitualmente. La severidad está dada por los números más que por la sintomatología del paciente, el grado de anemia. ¿Ya? Con respecto a la coagulación,
Actualmente la coagulación in vivo es diferente a lo que se ve en los libros, esta cascada que es como muy ordenadita, ¿ya? Por lo tanto es complejo de entender y complejo de estudiar también. Y principalmente lo clásico está dado para comprender y tratar de orientarse en el estudio de un paciente con unas pruebas de coagulación alteradas. Y lo central de la coagulación es la célula, la membrana celular, del factor tisular, ya el vaso sanguíneo y la plaqueta principalmente. Eso era lo que te quería contarles. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su clase. Tenemos un par de preguntitas, pero en honor Ujú. al tiempo me gustaría preguntarle si es posible que se las enviemos a su correo en un formato de Word. Sí, Ya, sí, no hay muchas problema. gracias. De verdad que muchas gracias por su clase, estuvo súper completa, realmente se No, agradece de su nada. participación y que tenga muy buena noche y que esté muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Chao. Voy a dejar de compartir. Chuta. Eh, Doctora Jessica, ¿se encuentra por ahí?